Así era Venecia, la bella, insinuante y sospechosa, ciudad encantada de un lado y trampa para los extranjeros de otro, en cuyo aire pestilente brilló un día, como pompa y molicie, el arte, y que a los músicos prestaba sones que adormecían y enervaban. Thomas Mann. Acompáñanos en la aventura de los errores del pasado para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 10 de este podcast, donde lo volveremos a narrarles directamente desde un artículo. Esta vez es de la ciudad tan emblemática, Venecia. Sean todos bienvenidos a este capítulo que pudo traerse para ustedes debido a nuestra visita a una exposición hace años en un museo. Deseamos que hayan tenido un buen fin de semana o un buen día si no nos escuchan domingo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. En este episodio decidimos volver a hacer algo menos estructurado, ya que decidimos que el tema de las deformaciones culturales, ya saben, eso, por alguna razón las culturas tienen alguna mutilación facial o deformidad que era ritualista. Pero bueno, ya no nos desviaremos. Y para seguir con el tema de octubre, que decidimos continuar con este tema de Venecia. Como comentario también, esta pequeña revista que tenemos la compramos en el Museo Palacio Campo, que está en el centro de Guadalajara. No nos están pagando por esta mención, pero a los amantes del misterio y lo terrible de la humanidad, como la historia de los instrumentos de tortura o asesinos seriales, ese museo es para ustedes. Esta revista, que leeremos algunas partes, la vendían en la exposición que hicieron de El lado oscuro de Venecia. Historia, arte, fantasmas, crímenes y pecados. Sí, ese era el título completo de la exposición. Otra cosa más, recuerden que si les gusta nuestro contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro podcast con sus amigos. Y ahora sí, personas épicas que nos escuchan, acompáñennos a descubrir la historia oculta de Venecia. A ver, ya te lo acomodé y yo me muevo por acá. Piombi, Pozzi e Sospiri. Ser prisionera en Venecia. Su perfil arqueado, suspendido sobre el canal, diseña uno de los escenarios más famosos y sugestivos de la ciudad. Sin embargo, el puente de los suspiros está ligado a una antigua y triste leyenda. Hoy en día, la creencia de que sea el puente de los enamorados y donde hay que besarse como un ritual, en un tiempo, en realidad era cruzado por los prisioneros en espera del juicio, para cruzar desde las oficinas del Tribunal del Palacio Ducal al otro lado del canal en el edificio de las prisiones nuevas. Se cuenta que desde este puente se puedan escuchar los lamentos y suspiros de los condenados. Curioso que ahora sea un lugar tan romántico ahí en Venecia. Yo ese sí lo he visto, obviamente solo en fotos. Pero como siempre, a lo largo del tiempo cambian las visiones de los lugares, ¿no? Es que es Venecia, tiene que pensar en el amor. Ya sabes, en Venecia nunca pasan cosas malas. No, y bueno, ves documentales de Venecia y te das cuenta de todas las cosas que tienen. O sea, sí está muy bonito, obviamente, pero como todo tiene su lado más tétrico, ¿no? Bueno, ya dejando de lado nuestros comentarios, vamos a continuar leyendo este pequeño artículo. Este puente fue construido en 1602, ya más de 400 años. En piedra, al estilo barroco, como era habitual de la época. Incluye 2 pasillos internos de ida y vuelta, separados por una pared. Ambos pasillos comunican con las 2 tipologías de prisiones: pozos, ubicados en el sótano, y plomos, en el desván del edificio. Los pozos eran las celdas más inhóspitas, 18 pequeños cuartos forrados en madera, oscuros. Las condiciones de vida eran espantosas. Como muchas prisiones. Debajo de las tablas de madera se escondían y proliferaban bichos de todo tipo y ratas. Lo típico, la comida era poca y pésima, el aire irrespirable, los espacios atestados, las celdas estaban bajo el nivel del agua del canal, por lo tanto eran extremadamente húmedas y poco sanitarias, destinados a los presos de la clase social inferior, porque para hasta ir a la cárcel había clase social. Pues aún ahora se sabe que entre más dinero tengas, mejor te va en la cárcel también.
La humanidad no ha cambiado a lo largo de los siglos. No debería ser así, los dos deberían sufrir lo mismo. Pero obviamente si tienes más varo, tienes más influencia y para sobornar a gente. Por su pollo, pero bueno. Por su parte, los plomos eran para los prisioneros más afortunados o adinerados casi siempre. Ofrecen condiciones mejores de todas maneras debido a las hojas de plomo que recubrían el techo. Eran candentes en verano y gélidas en el invierno. Y como Los inviernos parafrasear a son duros. Calamardo, los inviernos son duros y los veranos brutales. Pero bueno. Las celdas eran reservadas para condenados para asuntos políticos o delitos menos graves, que preveían castigos de corto plazo o para detenidos en espera de juicio. Las 7 celdas eran obtenidas subsidiando al desván con tabiques de madera densamente clavados y fortalecidos con grandes y espesas hojas de hierro. Aquí los detenidos gozaban de asistencia médica, podían recibir comida de parte de sus familiares, podían salir a caminar fuera de las celdas, pero siempre abajo del desván, y se les daba limpieza de manera regular. O sea que los otros no, aparte de que vivían en lo peor de la prisión, tampoco podían limpiarse. Estaban bajo el agua aparte, así que te puedes imaginar lo húmedo que estaba ahí todo el santo día. Lo más probable es que era una cuna de la tuberculosis ahí. Ah, la tuberculosis. ¿O cómo era la otra que le daba a los marineros también? Marineros, perdón. Y escorbuto, seguramente. Casi todas las informaciones que se tienen de estas antiguas prisiones venecianas se deben al relato Historia de mi escape de los plomos, obra autobiográfica del famoso Giacomo Casanova, sí, que nos regala numerosos detalles sobre la estructura y sobre la vida de los detenidos. De hecho, este hombre tiene una peculiar historia y sería interesante que diéramos su propio capítulo. También en esta revista habla un poco de su historia, y en la exposición que fuimos hablaban de este señor, que como pueden intuir fue por el que se acuñó el término de Casanova. Y bueno, pasemos al siguiente temita que escogimos. El siguiente tema es Los Señores de la Noche y la Cámara de los Tormentos. Por el nombre ya se pueden dar cuenta de que es algo lleno de rosas y ositos de peluche. El Colegio de los Señores de la Noche fue creado en el año de 1274 y era una magistratura especial compuesta de 3 personas con la tarea de hacer rondas por las calles de la ciudad desde el atardecer hasta el amanecer y detener a cualquier tipo de malhechor, investigar sobre los incendios nocturnos, vigilar sobre las hosterías y las meretrices. Tienen autoridad y competencia sobre crímenes carnales, bigamias, sodomía, así como robos, asesinatos y hasta bailes nocturnos. Bailes nocturnos. No vaya a ser que sea como el de los 41 aquí en México. Y para continuar con los crímenes sexuales, al parecer el simple hecho de la simple bigamia ya se le considera un crimen. Ok. La bigamia se refiere a ¿cómo? Quiero pensar que se refiere a tener más de un compañero sexual. Ok. O sea, podían contratar prostitutas, pero solo de una. Exactamente. Más de una, eso ya es pecado, hijo, no se puede. Ya no se puede, joven. Bueno, continuamos. Su sede era la llamada Cámara de los Tormentos. Con ese nombre te puedes dar cuenta de que esta gente era muy divertida en las fiestas. Y era una sala interna al Palacio Ducal. Los interrogatorios ocurrían de noche, aumentando la ansiedad del indagado. Una de las torturas era la suspensión del acusado por los brazos amarrados atrás de la espalda, la silla de tortura, la picota y el aplastadedos. Una estrategia de los investigadores era la de acercarse a la víctima dando la espalda a una amplia ventana de manera que a luz le impedía descifrar los lineamientos del inquisidor. Bueno, no entendí bien esa frase, creo que lo escribieron mal. De manera, bueno, sí, que a la luz, ahí se les fue el dedo, le impedía descifrar los lineamientos del inquisidor. Creo que no tiene que de manera de que la luz le impedía descifrar los lineamientos del inquisidor, pero bueno, continuamos. Pues sí. La silla de tortura, también conocida como la silla de Judas,
típico. Porque, pues ya sabes, son cristianos. Bueno, la silla de Judas, de la cual existen muchas variantes, aunque todas tienen lo mismo en común. Púas de hierro en la espalda y el asiento y los brazos. Una de estas sillas puede llegar llega a tener entre 500 y 1500 púas. En algunas sillas había agujeros bajo la silla donde se introducía carbón y se encendía para causar quemaduras a las víctimas. Porque no basta que ya te estuvieran haciendo un montón de heridas punzocortantes en la piel, aparte te tenían que quemar. Sí, es el clásico método que más usaban en las torturas. El cepo o la picota se compone de 2 placas de madera. Mira, espérate, saltaste aquí. Sobre cómo era morir ahí. Morir en esta silla podía durar horas, el desangrado, un día o más, ya que las púas no penetraban ningún órgano vital y la herida quedaba cerrada por el mismo hierro. O sea, te abrían y te cerraban por el calor, causando que la pérdida de sangre se retrasara bastante. Ahora, el siguiente método es el cepo o picota. Este se compone de 2 placas de madera entrelazadas con 3 orificios, uno para la cabeza y los otros 2 para las manos. Las maderas se ajustaban con un candado y el prisionero colocado allí ya no tiene forma alguna de escapar, aunque la picota en sí no podía quitar la vida a la víctima. Nuevamente se trataba de un vergonzoso acto público y cuando se colocaba una picota a alguien, todo el pueblo era advertido. En el momento los ciudadanos se burlaban de este y lo humillaban lanzándole todo lo que quisieran, desde frutas, verduras podridas, animales muertos o la vieja confiable, la materia fecal, como si fueran changos. Literalmente. Linda Venecia de los 1600. De todos modos... Bueno, creo que era antes, ¿no? No es así bueno, 1200. No, eso se construyó se creó en 1274, pero hasta cuándo continúa esta práctica no dice. Creo que según mi fuente también de eso de cuando vimos de las torturas, creo que fue en los 1500 aún se hacían 1500 o creo que a inicios de 1600 aún se hacía este tipo de situaciones. Bueno, de todos modos, en repetidas ocasiones se lanzaban objetos tan contundentes que provocaban heridas mortales. Ahora, este cepo picota es esa cosa que ustedes ya han visto en las películas para niños, que es esa cosa en la que a la gente le cuelgan las manos y saca la cabeza de un hoyo. De hecho, me parece poco responsable que no se den cuenta que no era nada divertido. De hecho, estar ahí ¿cómo se puede decir? A la intemperie del odio de locos y gente que claramente no tenía ningún sentido de humanismo. También les recordamos que a mucha gente que le hacían esto no era ni siquiera gente que ha cometido crímenes, era la gente que ha cometido el crimen de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ya que algunos de estos inquisidores o maestros de la noche lo consideraban un criminal y ahí lo ponían y ahí te jodiste. No sé, luego también lo usaban sobre todo para ladrones muy menores, pues que no sé, se robaran un cacho de pan o algo así. Y uno de sus castigos era De hecho, se puede hacer todo un podcast o un episodio en este caso, o varios, hablando de este tipo de métodos que se usaban antes de castigo, porque más que métodos de castigo terminó siendo métodos de algún tipo de tortura, ¿no? Hasta que fue cambiando a lo largo de los años. Y ahora sí que es un tema muy interesante a tratar, pues. Esto es para recordarles que les recuerdo que esto se hizo bajo el aval de la Iglesia Católica, así que la Iglesia tampoco ha sido hecho cosas buenas como muchos quisieran decir. No voy a mencionar nombres, pero hay algunas personas que incluso nos han dicho ese tipo de cosas en nuestra página de Instagram. Bueno, directamente a nosotros no, pero en grupos de pronto en los que estamos de tipo de historia sí hay cada persona por ahí. Como dicen, ahora sí que no se critica el opinar, pero pues tampoco imponer tu punto de vista, que claramente le hace falta más información. Pero pasaremos al otro tema que escogimos, que es sobre el hospital psiquiátrico, sí, de la isla de la... ¿Cómo dijimos que se pronuncia? Poveglia. Hoy se escribe Poveglia. Y bueno, como saben, los hospitales psiquiátricos siempre han sido tema de terror y en un momento también sabremos por qué. Y no fue de los únicos, desgraciadamente.
Sin embargo, primero vamos a hablar de la isla maldita antes de pasar al psiquiátrico. Es la misma isla, es Poveglia. Ajá. O Poveglia. Para hablar qué onda con esta isla y por qué le llamaban así. Cuando la enfermedad conquistó Europa, la pequeña isla de Poveglia, al sur de Venecia, se había convertido en la peor pesadilla para todos sus habitantes. Con el único fin de erradicar la enfermedad de una vez por todas, la que ya conocemos de la peste bubónica, los enfermos y muertos de peste bubónica eran llevados a Poveglia sin posibilidad de retorno. Fue entonces cuando la zona comenzó a ser conocida por el nombre de la Isla de los Muertos o la Isla del No Retorno. Que yo sepa, se utilizó para el siglo XVI, que fue en los 1500 donde la peste azotó aquí a Venecia, y que de hecho fue en ese año donde se hizo el famoso vestimenta del doctor de la peste que todos conocemos. Una vez en el interior de la isla, los muertos eran arrojados a fosas comunes donde posteriormente se les prendía fuego con el fin de purificarlos, ¿no? Los operarios encargados tenían que quemar no solo sus cuerpos, sino también las ropas del difunto, ya que podían contener restos de la enfermedad. Como dato curioso, ahorita la isla fue utilizada por 100 años, empezando en 1776 como un lugar de cuarentena para los que sufren de la plaga. Así que fue después, no fue tanto, fue en 1700, no fue en los 1500. No fue en los 1500. Entonces, en los 1500 también muchos muertos, seguramente los enviaron para otra. Que yo sepa, también los llegaron a enviar a otra isla, pero entonces no fue esta. Ahorita no me acuerdo el nombre de donde los arrojaron. Y bueno, las personas que habían sido contagiadas o se sospechaba de que pudieran estarlo, también eran arrojados con vida a las piras crematorias, así bien a lo hardcore. Oye, pero a un respiro, no te vamos a dar una muerte, aunque sea pacífica o menos dolorosa. Te vamos a ir a quemar vivo porque por si no fuera suficiente estar enfermo de algo tan feo de esa época. A ver, sé que ya los interrumpí otra vez, pero creo que lo leí mal. Más bien, dicen que la isla fue donde empezaron la gente entre 1576 hasta 1630. Donde fue usada para poner a la gente la peste. Ajá. ¿Ves? Dije que estaba bien. Sí, el otro dato estaba incorrecto, disculpe. Sí, es que fue después que se hizo también el hospital. Sí, es que no me sonaba 1700, ya para 1700 la peste sí, ni siquiera era tan... a ese tiempo, cada cierto tiempo hubo de nuevo un estallido de la peste, pero los de 1500 fue uno de los también más feos, aparte de los de 1300 y cacho. Y luego fue en 1500 cuando volvió a dar la peste tan feo. Bueno, también arrojadas con vida las piras crematorias. Se estima un total de 160,000 personas, entre las que se incluyen hombres, mujeres y niños, que perdieron la vida en aquel lugar. Durante los siglos posteriores, la isla de Poveglia fue el lugar idóneo para el control de diversas plagas a lo largo de los años. Se calcula que puede haber un total de 300,000 restos humanos sin identificar. Hoy en día la isla sigue resultándose un lugar peligroso de visitar. Los restos humanos que allí descansan son tan elevados que incluso los días que hay un fuerte oleaje, el mar es capaz de llevarse consigo grandes cantidades de cuerpos humanos que posteriormente deposita en las islas más cercanas. Los pescadores de la zona temen acercar sus redes al lugar por si alguna de ellas captura restos humanos. Qué linda historia de esta isla. Ahora sí, al hospital psiquiátrico. Sin embargo, la mala fama de la isla desapareció durante algún tiempo cuando en el año de 1922 el gobierno italiano decidió edificar un hospital psiquiátrico en el que incluyeron también un campanario, porque pues lugar donde hubo tanta muerte era el lugar para llevar a la gente que estaba mal, ¿verdad? La leyenda cuenta que los enfermos mentales que ingresaron en la institución se sentían intranquilos y pronto comenzaron a afirmar que aquella isla estaba maldita y plagada de fantasmas. Porque miren, pudo haber gente con esquizofrenia, pero estoy segura que una parte de esa gente no estaba tan mal y seguramente llegó a ver cosas raras ahí. Dado que eran enfermos mentales, nadie les hizo caso, obviamente, por desgracia. Sin embargo, siguieron afirmando que oían los gritos y lamentos de las personas que ya habían muerto. Incluso podía oírse el sonido de las campanas durante la medianoche. Los habitantes de Venecia pronto comenzaron a creer en esta leyenda y el hospital comenzó a adquirir
muy mala fama debido en parte a los experimentos que allí se realizaban con los enfermos mentales, como siempre, ¿verdad? Pues sí, es algo muy común, muy tristemente, en especial de lo que se refiere a la salud mental del siglo XIX y el principio del siglo XX. Porque, por ejemplo, aquí en la isla de Poveglia, después que se dieron cuenta, estaban haciéndose algunas cosas muy cuestionables con la gente que estaba allí. De forma en la que se comenta que incluso algunas personas de los enfermos que estaban allí empezaron a cometer suicidio. Por desgracia, también pasa mucho. Y no solo los enfermos, incluso los doctores que estaban allí. Por si no fuera poco. Y bueno, tampoco es que tuvieran mucha idea. Bueno, ya eran los 1900, pero aún así seguían sin tener mucha idea, ¿no? En realidad la salud mental es un tema que lleva algunas décadas siendo ya puesto en práctica de manera, ahora sí que ya en práctica, porque antes era un montón de gente que estaba tratando de adivinar qué carajos hacer con la salud mental. Estamos diciendo que aún en los 1700 y parte de los 1800 se veía el útero femenino como una bestia salvaje que se movía por el cuerpo de la mujer, entonces cuestiono cualquier doctor. O incluso, por ejemplo, en algunos hospitales mentales también una de las formas que tenían para orientar a las enfermedades mentales era este dispositivo raro que componía como unos tipo gogles y luego una escopeta o un rifle apuntando hacia una parte de una mesa. No manches. Para que cuando la persona viera atrás de estos gogles o algo así, no recuerdo qué era, para que se asustara, para que los demonios les saltaran de la cabeza y les dispararan con el rifle, así como, se escucha como una mamada, pero así era. Y pues no recuerdo bien total estupidez. No recuerdo cómo se llamaba ese procedimiento, pero se me quedó porque dije, eso suena tan estúpido que solo lo pudimos haber inventado en el siglo XIX. Pues mira, aún hoy en día hay mucha gente que se cree cualquier tontería de internet, así que no hemos cambiado mucho. Pero bueno, el director era un doctor muy ambicioso, decidido en descubrir las causas de la locura a través de extraños métodos de curación como... Spoiler, falló miserablemente. Y pasando por lobotomías, o las famosas lobotomías, y trepanaciones. Los pacientes del hospital estaban sometidos a todo tipo de experimentos. La trepanación, si no recuerdo mal, era literalmente les abrían la cabeza. Según yo, esa era la trepanación. El director del hospital psiquiátrico no tardó demasiado tiempo en perder también la cabeza. Pues según afirmó el personal de la institución, el doctor estaba siendo acosado por los fantasmas de la peste negra. Imposibilitado para seguir atendiendo a sus pacientes, se quitó la vida lanzándose desde el campanario de la torre. Ahí está el doctor del que yo les hablaba. Aunque aquí no dice el nombre, después podríamos investigar sobre él, a ver qué. La única testigo que presentó la caída afirmó que cuando el doctor se lanzó al vacío, la caída no fue letal, pero que alrededor de él comenzó a formarse una espesa niebla que comenzó a ahogarlo hasta quitarle la vida. No, aquí yo pienso que esta persona sí tenía cierta alucinación y digamos que su mente seguramente quiso bloquear la fea imagen de alguien, impactando contra el suelo. Tras el suicidio del director, las autoridades se vieron obligadas a intervenir en el hospital. Finalmente fue cerrado y la isla abandonada a su suerte, hasta que en 1960 una familia acomodada, como no podíamos esperar diferente, decidió comprarla para construirse una casa de vacaciones en ella, claro que sí, y decirle a tus invitados, oh mira, aquí hay cientos de restos humanos enterrados y cremados a lo largo de la isla. También fue un lugar de un psiquiátrico que trataba muy mal a sus pacientes, donde se suicidó el director, claro que sí. ¿Ves, hijo? ¿Ves ese montículo de tierra donde se ven esas cosas blancas salen de ahí? Son huesos. Estamos parados en un literal cementerio. ¿Pero por qué hacemos eso, papá? Porque somos ricos y nos podemos dar el lujo de ser unos idiotas. Sí, o sea, obviamente no estamos juzgando a esta gente, pero no manches. Sí podemos juzgarla, porque obviamente están locos. No, sí puedo. ¿Por qué no? Yo los estoy llamando idiota. ¿A quién se le ocurre? Mira, ya dejemos de lado la dudosa moral de la gente de comprar un lugar donde hubo tanto dolor y pena. También fue un lugar donde mandaron a la gente enferma. No sé cómo funciona, no sé, pero para mí eso suena como un riesgo sanitario. Eso sin mencionar las grandes cantidades de restos humanos que hay allí. Además, ¿qué onda? Dejas a tus hijos ahí correr por el bosque porque la isla está grande.
y de pronto los ves ahí jugando a Star Wars con dos huesos ahí golpeándose. O en lugar de tropezarse con una piedra, se va a tropezar con un fémur. Y luego ese sería el que usarían para jugar, que son Jedi. Está buena la idea. Algo tétrica. Solo estuvieron en ella una sola noche. Bueno, los juzgamos antes. Vale. Y nunca más volvieron a la isla. Pues sí, se dieron cuenta luego ver a sus hijos jugando con los fémures. Cuando se les preguntó por qué no se quedaban más el tiempo en ella, la familia se negó a hacer cualquier tipo de declaración. Así que chiste. Es que se dieron cuenta de que ha sido una muy mala idea y no querían quedar como idiotas ante la prensa. Bueno, lo único que se sabe es que una de las hijas del matrimonio había sufrido un aparatoso accidente en el rostro y quedó desfigurada. Ok, lo hicieron más dramático. Pobrecilla, pero seguramente le pasó porque vio un fantasma o algo así. Hoy en día el acceso al interior de la isla está prohibido. Sin embargo, los pocos que se han podido aventurar eludiendo los controles de la policía, como siempre, para poder examinarla con detalle, no han tardado demasiado tiempo en abandonarla, afirmando que aquel lugar tiene una atmósfera que resulta ser asfixiante. Un testigo recién comentó que estaba solo en la isla cuando escuchó una voz invisible decirle: "Vete lejos de aquí de inmediato". La isla de Poveglia es utilizada hoy en día como campo de cultivo para viñedos. Los pocos trabajadores que acuden al lugar solo lo hacen durante el día, ya que la leyenda negra que recae sobre la isla sigue atemorizándoles. Y bueno, aquí también nos muestran algunas imágenes de cómo está hoy en día. Y de hecho sí aún hay imágenes sobre las fosas comunes donde se pueden ver los restos humanos y cómo quedó el psiquiátrico ya abandonado ahí el edificio. Y bueno, otra parte de este psiquiátrico es el descubrimiento de una muñeca muy tétrica llamada Celestina. En el mismo hospital psiquiátrico tiene el origen de la historia de Celestina, que ella fue internada a los 14 años por su padrastro, que no quería hacerse cargo de la extraña niña después de que su verdadera mamá murió al principio de 1900. Ya saben, ya no quiero a la niña, la voy a dejar en un psiquiátrico. Padre del año. Un clásico. Celestina permaneció 4 años internada debido a sus ataques epilépticos y sus alucinaciones repentinas, hasta el día que una enfermera del hospital se dio cuenta de su talento artístico y literario, encontrando un diario que ella tenía con dibujos y relatos fantásticos y unas muñecas que logró fabricar con trapos y lo que encontraba en el patio del hospital. La asistente, Laura Sanin, decidió entonces adoptarla, bueno, al menos le fue mejor a la niña, y la llevó integrándola a su familia en Venecia. Poco después, Celestina, a los 21 años, se casó, bueno, al menos le fue bien, y encontró trabajo en una pequeña sastrería de la ciudad, donde con el tiempo se hizo famosa por sus maravillosos trajes, inspirados por sus sueños y visiones. Unos fueron usados en obras teatrales y otros rentados por personajes públicos de Venecia en sus fiestas y carnavales. Hoy los nietos nos otorgan la posibilidad de exponer esos ejemplares de su colección. Bueno, aquí nos describen los trajes que mostraron en en el museo. Y bueno, la verdad es que la muñeca más famosa que se llamó así era una muñeca de trapo en 1934. Fue realizado por esta niña que les contamos, Celestina. Y bueno, la muñeca fue ocultada por muchos años en una caja de cristal debido a que el director del instituto sostenía que ella fuera perturbada por los enfermos y que fuera la misma muñeca la que hacía sonar las campanas de la iglesia del instituto en la noche. La muñeca está hecha de trapos, recortes de sábanas de camillas de hospital, cuerda y material encontrado por la niña en el instituto. Y bueno, la verdad es que no es nada graciada, sí da mucho miedo. Yo también creería que esta muñeca se mueve en la noche o algo así. Bueno, como otro dato curioso acerca de la isla de Poveglia, hubo una novela gráfica polaca de un escritor que se llama Roman Pietraszko, disculpen la pronunciación, no tengo idea de cómo se pronuncia, y Maciej Kur.
se le escribe, se llamaba, no tengo como idea cómo se pronuncia, se escribe Siyes, que la traducción es Are You Alive o ¿Estás vivo? Que la novela toma como lugar de Poveglia durante la plaga, y se centra en la historia de un niño y una niña tratando de escapar de la isla, mientras que son cazados por doctores de la plaga. Sí, suena una premisa un tanto ridícula, pero bueno, no son interesantes. Pues cosas de la vida, mira, uno nunca sabe cómo te vas a inspirar para una historia. Hablando de más de literatura, otra escritora de novelas gráficas, Linda Medley, en la novela gráfica El castillo que espera, Castle Waiting, no sé la traducción literal en ese momento, se refiere a la isla de Poveglia, como ya habíamos dicho antes, como el isla del no retorno, y habla de un doctor que fue llevado hasta la locura tratando de curar la plaga de sus víctimas. No, pues sí. No, eso no me la sabía ahora sí. De hecho, también esta isla le ha dado mucho para la literatura. Hay otro... es otra... bueno, esta es más bien como una inspiración en una novela que se llama... En la novela gráfica de Sandman, El hombre de arena. En la novela de las noches sin fin. También hay referencias hay una isla que toma inspiración de Poveglia. Y es curioso cómo es que este lugar que causó tanto dolor y tanto sufrimiento, hoy día mucha gente se lo toma como de broma, ¿no? Pero no creo que haya sido muy agradable ver los cuerpos apilándose durante la peste negra en ese lugar. Digo, porque literalmente no tenían forma de cómo ayudarlos, así que literalmente los iban echando ahí a su suerte. Los mandaban a morir, dejaran que los cadáveres se apilaran, porque no tenían forma de curarlo. Ellos lo sabían bien, no lo podían curar, así que simplemente si no lo veo no existe y me voy a deshacer de ellos. Sí, además que también esto es un tema muy amplio, lo sucedido con las grandes plagas a lo largo de la historia, o las epidemias que ha habido, o enfermedades que en su tiempo no fueron ser curadas, y bueno, digamos que solo le daban una vida de tormento a la gente, ¿no? Como vimos con los leprosos. Ahora, las leproserías tampoco eran lugares muy agradables, estos lugares donde aventaban a la gente enferma también. De hecho, creo que también hubo una isla de leprosos cerca de Italia, si no recuerdo. Porque siempre es en Italia. Pero eso es otro dato. Por ejemplo, hablando de la lepra, muchos había como este tipo de confirmación del mito por parte de los mismos que pones lo de las leproserías, porque ellos decían que los leprosos estaban malditos y que por eso que por eso se enfermaban y por eso su enfermedad era tan contagiosa. Y no es que su enfermedad fuera contagiosa, sino que literalmente como los echaban en un lugar con poca sanidad, eso propensaba que la lepra los jodiera más rápido. Yo puedo asegurarles que si esa gente mínimo lo hubiera mantenido limpia, hubiera vivido mucho más. Pero obviamente como era gente que no importaba, a menos que como siempre que tuvieras el dinero y la importancia, pues no tendrías acceso a una vida más o menos tranquila aún con esa enfermedad. Y bueno, ahora sí que esto sería todo por parte de este tema. Bueno, de Venecia, como cualquier lugar, hay un montón de cosas que se pueden hablar. Nosotros tomamos nada más estos dos temas. Pues mire, Venecia como tal, la República de Venecia, podríamos darnos para más de 2 capítulos con ello, ya que todo su sistema de gobierno, su política interna, en general, la política de Italia tanto antigua como moderna, la política en Italia siempre ha sido un desmadre de proporciones bíblicas. Bueno, supongo que en cualquier país, la verdad. Más que nada porque, por ejemplo, Italia es Grecia, pero a la inversa. Porque Italia durante mucho tiempo, como ustedes recordarán, era la cuna del Imperio Romano. Pero llegó el medioevo e Italia se fue al carajo, porque Italia se volvió un montón de reinos y ciudades-estado, cada uno con sus propios gobiernos, y que rara vez se unían, o si se unieran era solamente porque había un enemigo común, como la Grecia antigua. De hecho.
Eran romanos, pero igual que los romanos, le terminaron copiando mucho a los griegos. LOL. Nunca tuvo una idea original esos pinches romanos. Pues en sí así le pasó a muchos países y a muchos imperios, ¿no? Que en sí no eran un imperio como tal, pero que pueden tener un solo reino, como en España. El Sacro Que Imperio. estaba el reino de Castilla y que otro... Bueno, eran varios reinos, El reino ¿no? de Castilla, León, Zaragoza. Y ya sabes, el rey, por eso muchos reyes tenían tantos títulos, porque aunque técnicamente estaban bajo el mismo reinado, políticamente no estaban unidos del todo, pues. Es algo muy raro de la política en distintos lugares. Recuerdo que en algún momento tanto el rey de Castilla también era también el rey del reino de Portugal. Me imagino ¿cuál era la diferencia? En ese momento más bien no sería ya hablar de Castilla y Portugal como tal. ¿Cómo es que puede ser dos reinos diferentes si los dos tienen el mismo rey? Yo le echo la culpa a los Habsburgo. Sí, es que es lo que uno se pregunta y no se explica en estas situaciones tan extrañas. Digo, si de por sí de todas maneras el poder se terminaba haciendo en las mismas familias, ¿no? Y luego una familia se terminaba casando con otra familia poderosa de otro lugar, y como por ejemplo con los últimos zares, ¿no? Que la zarina era alemana y cuando empezó la guerra pues la achacaban de espía porque ella era alemana de la nobleza alemana en este caso, ¿no? Y pues siempre complicaba las cosas siempre que traían princesas extranjeras, pero al fin no eran nada extranjeras porque seguramente en algún punto tenían lazos consanguíneos, con eso de que se metían siempre entre ellos. O cuando les hablamos del episodio de Bulgaria, cuando tuvieron varios zar, como les mencioné en ese mismo episodio, 3 de sus personajes más importantes eran llamados Alejandro y ninguno era búlgaro. Sí. Era Alejandro el Grande de Rusia, Alejandro el de otro ruso y otro alemán. Ajá. O sea, o era Fernando, no me acuerdo, pero era igual. Ninguno era búlgaro y los tres se llamaban igual. Sí. Ahora sí que problemas de política siempre suceden. Y bueno, en el caso de conseguir este tipo de información, pues a nosotros como amantes de la historia también nos gusta ir a exposiciones, museos y todo eso. Y para los que son de aquí o que visitan Guadalajara, pues les recomendamos ir a este museo. Es un museo pequeño, pero siempre tiene exposiciones muy interesantes. Está en el puro centro. De hecho, si alguno de ustedes puro centro de la ciudad. Ustedes conocerán la Plaza de la Tecnología. Está a unas cuadras de la Plaza de la Tecnología. Búsquenlo en Google. De hecho, literalmente está a cuadra y media de la Plaza de la Universidad, pues. Literalmente. Así que si les interesa, ahí está. Ese museo, como comenta mi hermana, es un museo pequeño. Tiene, si mal no recuerdo, 3 pisos con 3 o 4 habitaciones. Ajá. Pero en ese museo siempre tiene exposiciones muy interesantes. No he checado qué exposición tienen recientemente. Normalmente las que están de piso, pues que siempre tienen ahí, o es la de los instrumentos de tortura o de los asesinos, que la van cambiando cada cierta temporada agregándoles cosas. Y bueno, por ejemplo, esta de Venecia fue especial porque como era una exposición que venía de forma extranjera, como dijimos también ahorita con esta muchacha Celestina, que la familia literalmente prestó obras de ese tiempo para presentarlas en distintas partes del mundo que yo sepa. Entonces también a veces traen exposiciones de este tipo que son movibles, pues, y que no se quedan para siempre. Entonces les recomendamos estar al pendiente de este tipo de museos porque a veces es raro que traigan de nuevo cierta exposición, como esta que fuimos hace varios años, ya no ha vuelto aquí a México. Entonces pues está muy bien para aprender y ver las cosas de frente, pues. Y por eso es que siempre hay que tener evidencia. Sí, nosotros compramos este librito allí y fue la exposición, que viene ahora sí con lo principal de todo lo que fue. Y bueno, ahora sí, como ya dijimos nuestra opinión, los datos curiosos, nada más como información extra para avisarles que lo que vendría siendo el capítulo 13, que es de la batalla que ya les venimos comentando desde unos capítulos de Osbeith, Sí, el 12, será... ¿no?
No, será el 13 porque el 12 va a ser el de las deformaciones. No, pero ese es el 10. ¿Sí? Ay, sí, más bien sería el 12, sí. Aquí se me fue el dedo. Entonces sí, el 12 que va a ser el de Oswald, el 11 que va a ser de las deformaciones culturales la próxima semana. Pero bueno, la cuestión es que el que de Oswald, como hubiera caído en domingo 1 de noviembre, nosotros queremos que fuera el pleno 31, pues va a ser subido el sábado. Y pues nada, yo pienso que aquí ya podríamos dejar el capítulo, ya quedó de 40 minutos. Pues no, yo no tengo nada más que agregar, solamente eso es como ya les comentamos, síganos en Instagram y en Twitter, ahí está casi siempre Itzel checando y contestándoles a toda la gente que más exactamente Facebook y Instagram. Por Twitter eso, Instagram. Dijiste Dije Twitter. Instagram. Bueno, no importa, whatever. Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Principalmente. Twitter, ahí lo tienen por si están ahí en Twitter y quieren saber si ya subimos la hora exacta, ahí se publica en automático cuando nosotros subimos un episodio. Es la forma más rápida de saber cuándo subimos video. Y pues gracias a los que nos escuchan. Y bueno, esperamos seguir creciendo con el tiempo. Y un saludo a toda la gente de otros podcasts que se pasa también por los nuestros. Nosotros tratamos de pasarnos a los suyos también cuando podemos. Y recuerden que estamos como épocas.épicas.podcast o épocas-épicas en Twitter. Y eso sería todo. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bueno, nos escuchamos. Bye. Bye bye.